Hola Guripas, si recreáis al soldado del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, seguro que os interesará el tutorial de hoy, porque queremos mostraros cómo cerrar correctamente la mochila rusa conocida como Vizhmishok. Si os parece, empezamos directamente con el tutorial y luego, para los Guripas más avanzados, os contamos detalles detrás de esta pieza ya presente desde la segunda mitad del siglo XIX hasta ayer, como quien dice. Aunque yo de vosotros me quedaría hasta el final, porque os tenemos preparada una o unas sorpresas. Bueno, pues la bolsa se cierra de la siguiente manera. Lo primero es igualar la correa y la agarramos más o menos a un palmo con una mano. Ahora la otra la pasamos por el hueco de forma que cambiamos el agarre. Ahora tenemos que tirar de la correa y si os fijáis, ahora se han creado dos lazos y se ha hecho un nudo corredizo. Bueno, pues solo falta pasar la otra mano por el hueco, introducir el cuello, tiramos bien, cerramos bien el nudo y ya está. Lo que acabamos de hacer se llama nudo de alondra. En ruso, por cierto, es nudo de vaca. Es la típica cosa súper sencilla que se te puede resistir hasta que alguien te la explica. Por lo menos eso me pasó a mí. Y lo bueno que tiene este método es que si necesitamos acceder al interior, simplemente aflojamos esto sin deshacer todo el nudo y al acabar volvemos a cerrarlo y volvemos a pasarlo así y ya está, listos para continuar la marcha. Habréis visto que la bolsa cuenta mayores con este cordón que sirve para ceñir el cuello. La verdad es que yo no suelo usarlo porque creo que con usar la correa llega. Pues dicho esto, fin del tutorial. ¿Sí? ¿Os quedáis? Vale. Bueno, pues ahora paso a contaros un poco la historia detrás de esta pieza. Su diseño es muy rudimentario, no deja de ser un simple saco al que se le pone una correa para poder cerrarlo y llevarlo a la espalda. Pero como en otras tantas ocasiones, cuando hablamos de material ruso, estamos ante algo tremendamente práctico y diría que casi indestructible. Pero lo primero, el nombre. En ruso es conocido como Vizhmishok, contracción de Vishivoy Mishok, bolsa de lona en ruso, aunque entre la tropa era más conocido como Sidor. La verdad es que no he encontrado el motivo de llamarlo así. Si alguien lo sabe, por favor dejárnoslo en comentarios. Obviamente esta Vizhmishok es una réplica. Uno original anterior a 1950 es difícil de encontrar y barato seguro que no es. Pues esta pieza en concreto me viene acompañando desde mis inicios en la recreación, hace casi 20 años, por lo que le tengo mucho cariño. Pero estoy un poco mosca porque preparando el vídeo me di cuenta de que esta réplica tiene varias inexactitudes. Pero antes de entrar en detalle, os cuento que el origen de esta bolsa se encuentra en el ejército zarista del siglo XIX, más concretamente en una bolsa empleada desde el año 1869 por los soldados de los batallones de línea de Turquestán. En 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la bolsa se había mejorado añadiendo dos correas, porque si no me equivoco, al comienzo se llevaba en bandolera sobre el hombro derecho, y además se le añadió esta tira en el pecho, ajustable mediante una hebilla. Tras la Revolución Rusa, el nuevo Ejército Rojo seguiría utilizando la bolsa, que como vemos en este documento de 1930, su nombre oficial era Bolsa de Lona de tipo Turquestán. Con la Segunda Guerra Mundial ya en curso, la Vizhmishok sufrió dos modificaciones importantes. Una fue la adopción de unos refuerzos en las correas a la altura del hombro y otra la simplificación del ajuste de hebilla del pecho por una rudimentaria cuerda. Como veis, nada que ver con el ajuste de esta réplica. Por mucho que he buscado, no he encontrado ningún ejemplo de nada parecido. Lo que sí, esta pieza de madera se usaba en realidad para ajustar la longitud de la correa y estaría fijada en el extremo de la bolsa, ya que en este lado la correa contaría con varios lazos a diferentes alturas. Pero esto no es lo que más me preocupa de la réplica, podría simplemente descoserlo. Su mayor problema son estas dos hebillas, que están aquí para ajustar la altura de las correas. Si vuestra réplica también las lleva, que sepáis que no son correctas. Por lo que leí, no empezaron a usarse hasta finales de los años 40. Por eso me estoy planteando jubilar la bolsa y cambiarla por una réplica más correcta. Bueno, siguiendo con la descripción, la Vizhmishok no tiene bolsillos ni divisiones internas, ya que, como es una bolsa, cuenta con un único espacio. En su interior se llevaría todo lo necesario para 1, 2, 3 días de marcha, y se recomienda no cargarlo con más de 10 kilos de peso, porque al contrario de una mochila convencional, la Vizhmishok no tiene forma de transferir el peso al cuerpo.
pero podemos ayudar si va todo bien empacado y siguiendo un orden. Pegado a la espalda, lo más blando, como las mudas, incluidos también los partianki, nuestros calcetines rusos. Al fondo irá lo más pesado, como las raciones de comida y también la munición. Bueno, en realidad la munición iría en cajas de cartón porque hay que tener cuidado con los objetos puntiagudos. Y nada, arriba de todo iría siempre lo más blando o delicado, que no queremos que se rompa. Y además de esto, para ganar espacio, era habitual colgar por fuera la marmita e incluso era obligatorio llevar así el casco cuando se marchaba lejos del frente. Hubo que esperar hasta 1956 para que se le añadiese un bolsillo exterior, tampoco demasiado grande, creo que para los artículos de higiene, así como una ventana para poner el nombre del soldado, y correas laterales para atar el abrigo o el poncho. Pero como ya comentamos en un vídeo anterior, no uséis nunca este modelo de bolsa para recrear la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de la URSS, el ejército ruso, a pesar de contar con mochilas modernas, siguió utilizándolas hasta el año 2015, cuando se dieron definitivamente de baja. Así que ya veis, la Beast-Me-Shock será muy rudimentaria, pero su casi siglo y medio de uso nos habla de lo tremendamente práctica que es. La clave para entender sus largos años de servicio se encuentra en su sencillez. Por un lado, la hacía fácil de producir, y por otro, la hacía altamente duradera. Pensar que cada vez que la atamos entra en juego una parte distinta de la tela, por lo que no siempre se desgasta por el mismo sitio. Además de esto, la Beast-Me-Shock vacía ocupa poquísimo espacio y puede usarse para distintos propósitos. Por ejemplo, si la llenamos de ropa tendremos una almohada. ¿Que la llenamos de tierra? Pues un saco para fortificar. Incluso podría usarse para transportar agua, ya que está hecho de una tela impermeable similar a la de la capa de lluvia que tenemos aquí. Y aunque es muy resistente, en caso de necesitar reparaciones siempre serán sencillas, ya que no tiene piezas pequeñas ni nada por el estilo. Lo que sí, con frío extremo, los soldados podían tener problemas para deshacer el nudo congelado. Antes de despedirme, quisiera mostraros unas cosillas que tengo aquí guardadas y que veremos en próximos vídeos en el canal. Para empezar, una pistola Tokarev. Además, ¡ajá! Un subfusil Papasha. A ver si todavía tenemos más sorpresas. Un fusil Mosin Nagant. Y no, ya está, ya llega de sorpresas. Ya veis que se vienen nuevos análisis de armas con historia. Y vosotros, guripas, de estas tres, ¿por cuál empezaríais? Dejadnos un comentario, contarnos también qué os ha parecido el tutorial y, como siempre, suscribiros. Nos vemos en el próximo capítulo y rompan filas.